722. Hubo una teoría en la comunidad de The Walton Files que estuvo circulando entre 2024 para adelante y que muy pocos se han atrevido a indagar a profundidad. La teoría consiste en lo siguiente. Se especula que el suceso que traumatizó a Sophie ocurrió el 22 de julio, ya que esta fecha suele asociarse a ella. De ser cierto, y teniendo esto en cuenta junto con la teoría del 30 de julio, podría significar que Sophie sufrió el trauma el 22 de julio y que, una semana después, la policía de Brighton la interrogó el 30 de julio. En 2021 se vio un cartel de Sophie con fecha del 30 de julio de 1974. La gente especula sobre qué representa este cartel y qué sucedió con Sophie ese día. Martín Paredes en Discord sugirió en 2021 que el cartel no era de persona desaparecida. El cartel podría estar relacionado con el departamento de policía de Brighton, y es posible que Sophie recibiera el rol de Bunny Smiles de Facility Caretaker el 30 de julio. Las personas que investigaron sobre esta teoría se basaron en un par de evidencias mostradas en los capítulos de The Walton Files para llegar a la conclusión que este era el cumpleaños de Sophie. Debido a que es el único cumpleaños de todo The Walton Files que se ha mantenido en secreto, dado a que podría revelar un dato importante para los que siguieran esta teoría. Pero más temprano que tarde, sus ideas se verían frustradas por el mismísimo Martin Watt. No lo es. Mierda, yo era uno de esos. No se sientan mal, no se enojen, es parte de la Walton vida. Entonces, ¿el cumpleaños de Sophie no es... ¿Dijiste 21 de julio? No lo es. No es en julio. Sí, el cumpleaños de Sofía es importante para la historia. No quita el hecho de que haya aún más detalles que alimentan a esta teoría que los fans han estado ignorando. Algo que siento mucho más importante que descubrir el cumpleaños de Sophie sería... ¿qué fue lo que pasó en 722? Originalmente en ese edificio había un taller y cuando lo trasladaron todo y Starlitz compró el espacio quedó un casillero etiquetado como Walton. Dentro había una caja con una caja fuerte barata. Al parecer la caja ha estado ahí durante décadas porque no se han molestado en abrirla. Ron, David y yo revisamos las cintas anteriores y notamos un patrón. El código era 722. Curioso. Recapitulemos las fechas más importantes de 1974 en The Walton Files. 2 de mayo murieron Ed y Molly. 11 de junio Jack desaparece. 28 de junio Bob's Burgers abre sus puertas al público. 30 de junio Susan muere. 14 de julio Charles muere. 19 de julio Rosemary muere. Y 20 de julio Bob's Burgers cierra. Ahora que sabemos esto, vamos a la actualización de Find Jack Walton el 15 de julio de 2023. En esta actualización, si ponemos la fecha de muerte de Charles, tendremos una página que muestra el contacto e información para las fiestas de cumpleaños de Bunny Smiles. La fecha que corresponde al 722 está tachada, donde al parecer alguien con la inicial de S iba a tener un cumpleaños. Bueno, es más que obvio que se trata de Sophie. Pero recordemos que Bob's Burgers estaría cerrado para cuando esto sucediera el 20 de julio, así que también es más que obvio que esa fue la razón para que cancelaran la semana completa. Pero Rat Dissolver, si Martín ya confirmó que Sophie no cumple el 22 de julio y tampoco en el mes de julio, ¿cómo se supone que sea el cumpleaños de Sophie? Esto no tiene sentido. Me alegra que lo preguntes, perrito con el BA de fuera. Pero no te voy a responder. Todavía. Es más, ahora ponte a narrar tú. Ahí te voy, Rat Dissolver, ahí te voy. Mira, antes de profundizar en la fecha de cumpleaños de Sophie, vamos a explicar qué fue lo que pasó exactamente el 722 según esta teoría. Como podemos ver después de la escena de muerte de Ed y Molly, Showber nos diría lo siguiente. Pero eso no es todo, ¿cierto? Hay algo que aún no recuerdas. ¿Qué han esperado, Sophie? Lo siguiente sería una escena ambientada en la oficina de Félix, con Shab, Buzo y Bunny en el centro junto a un regalo y unas cuantas velas. Sophie revisaría cada uno, y sin tomar el regalo, Bon aparecería en la oscuridad acechando a Sophie.
hasta que éste enloquece. Lo que muchos seguramente no le han dado importancia es que en una página de fan Jack Walton, en donde se presenta el detrás de cámaras de algunas escenas de Bonnie Farm, podemos ver cómo en esta habitación estaban Rocket y Billy en las esquinas, este último sin un rostro, como si estuvieran a punto de meter a alguien ahí como pasó con Ashley en The Walton Files 2 Relocate Project. Teorizamos que Rocket estaría ahí presente debido a que Boone convenció a Ed y a Molly de estar presentes para poder reunirse con su hermana mayor, que no habían visto hace meses. Es triste que no podamos recordarte realmente a Sophie, pero pronto estaremos juntos, por siempre y para siempre. Pasando al siguiente punto, creo que debería ser obvio cuál es el patrón que Boone usa para asesinar a sus víctimas, este siendo estar escondido en la oscuridad para eventualmente ir a atacar a su objetivo sin previo aviso, tal y como se ve en la escena de Bonnie Farm. Boone claramente estaba intentando matar al Bond de Bonnie Farm, un Bond pequeño, el cual ya sabemos que representa a Sophie. Hablando de esta escena de The Walton Files 1, ¿no se les hace raro que cada escena que esté relacionada a la muerte de Brian y Ashley sean interrumpidas por una referencia al 722? Todo apunta a que esta escena de Bonnie Farm realmente sucedió y estamos siendo presentes de ella. Por si no les quedó claro cómo todas estas referencias conectan con el 722, les daré una pequeña sinopsis sobre lo que sucedió ese día, y después de ello me encargaré de presentarles las evidencias que reafirman las conexiones con esta teoría. En julio 22 de 1974, Sophie entraría en el cerrado restaurante de Bond's Burgers, iría a la oficina de Felix y se encontraría con la escena que vemos en Bonnie Farm, con los tres animatrónicos alumbrados por velas con Rocket y el Billy sin cara estando en las esquinas. Mientras Sophie presenciaba esto, se giró viendo cómo Bond se le acercaría. Bond no reconocería a Sophie debido a que sufriría un ataque a su sistema de reconocimiento facial, lo que le daría tiempo a Sophie para huir después de aquel trauma, fallándole el objetivo de Bond en poner la cara de Sophie en el animatrónico de Billy. Se especula que Sophie llevaba puesto un traje de empleado de BSI para que pasara sin problema al restaurante. A continuación mencionaré todas las evidencias que hay sobre la teoría de 722. 1. Bond siempre asesina a sus víctimas desde la oscuridad. 2. Brian y Ashley murieron debido a que Bond pensaba que eran Sophie. 3. Antes de la sección de Brian en The Walton Files 1 se puede ver esta imagen de Sophie que podría hacer referencia al 722. 4. Como visto en The Walton Files 2 y Lucky You, los animatrónicos de Bond's Burgers serían trasladados en 1975, obviamente dándole paso al 722 para que ocurriese. 5. Después del crasheo en la sección de Ashley en Bonnie Farm, el código de error que aparece en la pantalla dicta 0722. 6. La llamada de Richie hecha en la madrugada del 19 de julio cuando murió Rosemary dice que tienen 3 días para cerrar el restaurante, que si lo sumamos con aquella fecha nos da el 722. 7. El teaser de The Walton Files 5 que incluye a Sophie sentada en el auto de sus padres fue publicado el 22 de julio, o sea, el 722. Dato curioso, en el teaser del 5º aniversario de The Walton Files podemos ver a Bunny al lado de una vela y a Billy sosteniendo el regalo para Little Bun, el cual representa a Sophie. Además de todo esto, hay una evidencia que resalta en particular, pues la página de Find Jack Walton fue creada el 22 de julio de 2021, lo cual nos lleva de nuevo a lo que planteamos al inicio del video. ¿Por qué Find Jack Walton sería publicado en esta fecha si lo único que nos ha querido decir esta fecha es que tiene algo que ver con Sophie? Bueno, eso es porque Jack y Sophie siempre estuvieron conectados por alguna razón. Si tenemos en cuenta de que Little Bond representa a Sophie, entonces podemos hacer varias conexiones importantes sobre el cómo este parece tener algo entre manos con Jack, apareciendo en su película, viendo su póster de desaparecido y hasta teniéndolo en su mochila. Está más que claro que hay una conexión fuerte entre Jack y Sophie de la que no nos estamos dando cuenta, y todo esto se responde con una sola imagen. Si recuerdan bien esta cinta, además de ser la lista de Bond, sería una canción de cumpleaños. ¿Quién podría cumplir años el mismo día en donde Jack desapareció? Tal vez alguien en el cual no pudo celebrar su cumpleaños debido a que gracias a Jack tendría que ser pospuesto, y esto nos deja con solo una cosa. El cumpleaños de Sophie es la fecha de desaparición de Jack. Cumpleaños que tuvo que ser pospuesto para el 722, un mes y 11 días después debido a la desaparición de su padre y fundador de BSI.
En la página de Fight Jack Walton en el que aparece el calendario vemos una oferta llamada Bond's Burger Super Mega Birthday Pack, el cual incluye tiempo ilimitado para jugar los juegos de arcade y al mismo tiempo ofrece al compañero tener un espectáculo de parte de Billy el payaso. BSI quería aprovechar el cumpleaños de Sophie antes de que Bond's Burgers abriese para probar sus actividades y animatrónicos, siendo esta oferta todo lo que el restaurante puede ofrecer, y nada nos impide de que este cumpleaños tal vez haya sido cancelado y debido a la desaparición de Jack. Y por supuesto, Bond se enteró de todo aquello para completar su misterioso plan. Ahora, después de haber unido todas las piezas y referencias que conforman esta teoría, llega la hora de relatar cómo creemos que sucedieron los hechos. Antes del 7 de marzo de 1974, se da a entender que se estaba realizando una prueba sobre el reconocimiento facial de los robots utilizando a Sophie, el cual fallaría con ella. Sophie Walton cumpliría 14 años el 11 de junio de 1974. BSI realizaría una prueba con todos los animatrónicos, incluido Billy, en esa misma fecha, a modo de fiesta de cumpleaños privada solo para Sophie, etiquetando el cassette con la canción de cumpleaños. Cuando llegó el día, su padre Jack Walton desapareció, por lo que Rosemary pospuso la fiesta para el 7/22. Ya que Rosemary estuvo ocupada buscando a su esposo Jack, y Bond's Burgers frecuentemente cerró después de una semana debido a una infestación de insectos que duró hasta el 24. Un día, Rosemary informó a Felix o a un empleado de BSI sobre la situación antes o después de la muerte de Susan Woodings, sabiendo que BSI ya estaba programando la agenda de cumpleaños para julio. Luego todas las muertes tuvieron lugar, incluida Rosemary, lo que resultó en el cierre de Bond's Burgers, Sophie esta vez estando totalmente sola. Todos los empleados comenzaron a trasladar cada artículo de Bond's Burgers al K9, excepto los animatrónicos, que en el 7/22 se reunieron en la oficina de Felix con velas y un regalo. Rocket y Billy, sin rostro, estaban en las esquinas. Sophie entró en el restaurante sabiendo qué día era. Inocentemente los encontró reunidos y se dio cuenta que Bond estaba tratando de atacarla. Alguien o algo dañaría intencionalmente los ojos de Bond y su reconocimiento facial, probablemente Eddie Molly, como una forma de traición hacia Bond, dándole a Sophie tiempo suficiente para escapar después de tal trauma y ser interrogada por la policía una semana después, el 30 de julio de 1974. Gracias a Perrito Bea, y a la comunidad de Walton Falls en español por sus observaciones que ayudaron a que esta teoría tomara forma. Solo faltaría ver qué nos ofrece Faces of Grief para esta teoría. También quiero tomarme un momento para agradecer a todas las personas que colaboraron con su precioso arte para poder promocionar 7/22. Y también a The Walton Files News por colaborar poniendo la imagen de 7/22 para promocionarlo. Realmente lo aprecio, Jamie. Mientras estaba escribiendo el guión de este video, me di cuenta que en la wiki ya están reclamando de que el cumpleaños de Sophie sí es la desaparición de Jack. Solamente que no estoy viendo mucha gente realmente tomándole importancia a esto y se me hace un poco raro. Pero bueno, supongo que va a ser una cosa que solamente sepan los que realmente saben de los Walton secretos. Si pueden compartir esta teoría con todos los fans de The Walton Files que conocen, realmente la apreciaría mucho. Siento que mucha gente tiene que tener esto en cuenta antes de que salga Faces of Grief, ya que siento que esta es la macro teoría que podría resolver todo The Walton Files, ¿saben? Pero en fin, gracias por ver el video y nos veremos la próxima. Tal vez. Hola, soy Bond y quería decirles que 7/22, ¡chachán!